El libro de Marcos, lección 3. Controversias. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Marcos 2, 27 y 28. En esta semana estudiamos el capítulo 2 y 3 del libro de Marcos y conocimos un poco más a Jesús. Aprendimos que Él es omnisciente. Él conoce todo, los pensamientos, los deseos y las necesidades de las personas. Vimos esto primero cuando le trajeron un paralítico, quien obviamente necesitaba sanidad física, pero Jesús, quien lo sabe todo, sabía que necesitaba primeramente sanidad espiritual. Y en el mismo lugar vimos cómo es que Jesús conocía los pensamientos de las personas, de los maestros de la ley. Y no fue el único momento en el que los escuchó, sino también cuando hablaban con sus discípulos de la forma en la que Jesús comía con los pecadores. Pero principalmente se notó esto cuando supo que le tendían una trampa, y aún así, por misericordia y por amor, curó al necesitado. Pero también vimos que Jesús es el maestro de los maestros, que quiere enseñar a todos, justos y pecadores. Desgraciadamente, son estos últimos quienes no lo aceptan, porque piensan y dicen dentro de sí que son ricos, que ven, y sin embargo, son pobres y ciegos y no lo aceptan. Por eso su perdición fue mayor y su pecado un imperdonable. Pero conozcamos un poco a este grupo que muchas veces se opone a Jesús. Tal vez podríamos considerar a los escribas como una parte de los fariseos, porque en realidad ser escriba en la época era una función, un trabajo. Así, por ejemplo, los escribas se encargaban de escribir, transcribir y redactar leyes, mientras que los fariseos se encargaban de enseñarlas. En cualquiera de los dos casos, ambos grupos conocían muy bien la ley y creían que podían interpretarla correctamente. ¿Pero por qué hacían esto? ¿Por qué estaban tan preocupados por la ley? Ellos creían, y con mucha razón, que todos los males que les habían venido era porque habían abandonado las leyes de Dios. Entonces se propusieron a evitar que esto volviera a ocurrir, enfocándose mucho en las leyes. Este grupo surgió durante el exilio, en el año 587 a.C., con el objetivo de que el pueblo no volviese a olvidar las leyes, y de cierta forma lo lograron. Ellos conocían muy bien la ley de Dios y creían que siempre la aplicaban correctamente. Una muestra es cuando acusaron a Jesús de que no podía perdonar pecados porque solo Dios puede perdonar pecados. Estaban en lo correcto. La sentencia era correcta. El sentenciado, aquel a quien acusaban, eso estaba equivocado. Porque Jesús también es Dios y se los demostró, y Él también puede perdonar pecados. Todos conocemos el cuarto mandamiento, y dice, no hagas en él obra alguna, ningún trabajo, pero no especifica qué trabajo. Es por eso que estos escribas, estos fariseos, redactaron una lista con 39 categorías de cosas que no se deberían hacer en este día. Tal vez su intención era buena, pero cuando perdieron de vista el carácter de Dios y el objetivo de las leyes, se olvidaron de su prójimo y perdieron el rumbo. Pero no nos confiemos, esto es algo que también podría pasarnos a nosotros el día de hoy. Un pequeño ejemplo. El pastor Thomas Shepard, en su entrevista, dio una pauta interesante de cómo podríamos guardar el sábado. Dijo, si es algo que puedas hacer otro día, no lo hagas. Esta idea es importante y es muy útil, pero podría llevarse al extremo. Tal vez habrán algunos que dijeran, este día no puedes comer, porque puedes comer cualquier otro día, entonces hoy no comas. Y en el otro extremo habrán los que digan, puedo trabajar cualquier otro día, pero solamente hoy día puedo ganar tanto dinero, entonces es algo que no puedo hacer otro día, entonces lo hago hoy. El ser humano siempre tratará de encontrar la forma de excusar sus errores. Al parecer los fariseos tenían una ley que permitía que si una oveja caía en el pozo, ellos podían ayudarle aún en día de reposo. Jesús hace referencia a esta ley en Mateo 12 cuando sana al hombre de la mano seca. De esta manera
Reprocha también a los fariseos el que consideren más importante la vida de una oveja que la vida de un hombre. No sea así con nosotros. Si hay algo que ilustra muy bien el llamado de Leví Mateo, es que dentro de la iglesia hay diversidad de personas. Hay hombres duros y fuertes que una vez fueron pescadores, y hay hombres más delicados e intelectuales que una vez fueron cobradores de impuestos. Pero todos nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Todos nosotros tenemos que aprender los unos de los otros, pero principalmente necesitamos amarnos, no simplemente tolerarnos, no simplemente respetarnos, sino amarnos como Dios nos amó. Pero esto tampoco es poner al hombre, ni siquiera a la familia, por encima de Dios. Nunca olvidemos el principio de las leyes que Dios mismo nos dio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Démosle a cada uno el lugar que le corresponde. Al César lo que es a César, a Dios lo que es de Dios. A tu prójimo no le debas nada, sino solamente el amarlo y el respetarlo. Pero siempre, siempre debemos tener a Dios por encima de todo. La verdadera religión no es aquella que eleva al hombre hasta el nivel de Dios, ni aquella que baja a Dios ni a sus leyes hasta el nivel del hombre. La verdadera religión es la que pone a Dios por encima de todo. Y es Dios quien, estando ahí encima, hace al hombre más precioso que el oro de Ofir. Nos vemos pronto.